Y siempre con el tema esto de los profetas, yo no soy profeta, pero he sido ministrado y he visto durante el tiempo que yo tengo de estar en esto, he visto muchas cosas buenas, muchas bendiciones de parte de profecías, yo mismo he sido edificado, he sido restaurado por medio de palabras proféticas. Y también he visto de todo, he visto también cómo, si usted me permite, podemos ser manipulados a través de personas que son inescrupulosas y que pueden usar una palabra para poder engañarnos y usarlos a su antojo. Entonces, vamos, en principio, pues yo pensaba y decía, pues tanto relajo con los profetas, ¿verdad? Porque digo yo, ¿para qué tanta cosa? Mejor, Señor, ¿por qué no nos hablas directamente? Y sería mucho más fácil. Yo en mis pensamientos, yo soy un hombre que medito demasiado la palabra, lo que leo. Una vez un pastor me dijo, me regañó y me dijo, porque yo le pregunté algunas cositas y quise entrar un poquito más, pero preguntarle, pero me dijo que no pensara. Y dijo, me dio un golpe a mi mente, porque me dijo, usted no piense, usted solo crea. Bueno, no, yo sí creo, pero a mí me gusta meditar, me gusta, la misma palabra dice que tenemos que meditar en su palabra, digerirla, comérnosla y degustarla y disfrutar la palabra. Y entonces me dijo que no pensara y eso a mí no me gustó y ya nunca le pregunté nada, por supuesto. Entonces, pero parte de eso que yo medito, digo, qué fácil sería que el mismo Dios abriera los cielos y se viera algo similar a eso y viene el caballo blanco y arrepiéntanse todo, y le aseguro que todo el mundo se arrepiente, espero. Y sería mucho más fácil, pero no es así la cosa. Él usa seres humanos como usted y yo para enseñarnos. Y el punto aquí entonces es que ¿para qué hay profetas? Es una buena pregunta que yo me hago. Y entonces quiero que vamos a tocar versos bien básicos, pero espero aplicarlos bien. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, ¿me sigue? Efesios capítulo 4, vamos a estar y vamos a leer el verso 11. Vamos a comenzar por ahí, vamos a recorrer un poquito la Biblia y dice, ¿lo tiene, hermano y hermana? Sí. Y dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¡Ay, qué lindo! Yo no sé si usted desea algún ministerio, pues es bueno. Yo siempre, por cierto, aquí quiero hacer público mi agradecimiento, hermano Angelito. Él es mi pastor, él es el que yo reconozco como el ministro que está arriba de mí. Y yo me acuerdo que una vez yo lo fui a traer, que lo invitamos a nuestra iglesia, y yo le dije al hermano, yo toda la vida he anhelado ser pastor. Y él me dijo, pues yo creo que así va a ser, me dijo. Y a la postre, al tiempo, me mandó para Houston. Me dijo, pues vaya a hacer lo que usted un día me pidió. Y pues ahí estamos, hermano, aprendiendo. Y yo quiero agradecer el que el Señor haya puesto en él ese sentir, si no también uno no lo hace, ¿verdad? Uno toda la vida va a estar esperando hasta que alguien que le diga, váyase y hágalo, pues, deje de hablar y hágalo. Entonces ahí estamos, muy bien, ya lo hice público el agradecimiento. Amén. Y entonces yo toda la vida deseé pastorear desde jovencito, pero es aquel pensamiento idealista, ¿me explico? Aquel pensamiento de joven inquieto que
uno quiere servir al Señor y uno no sabe cómo, dice, yo lo que quiero es servir al Señor y no me importa qué tenga que dejar, y uno así dice. Yo a mis 16 años, 18 años, yo ya voy a llegar al punto, yo estoy poniendo todo ese ambiente para hacerlo un poquito más didáctico. Y entonces viene y me acuerdo que yo como a mis 17, 18 años, y yo me acerqué a un siervo de Dios que conocemos, se llama, aquí me imagino que ha de haber venido alguna vez, el hermano Agustín Godoy, y me acerqué a él y con un poquito de miedo, porque el hermano es un poquito fuerte en su personalidad, y le dije, hermano, yo quiero servir al Señor a tiempo completo, y usted es un ministro que tiene recorrido, y pues quiero que usted me aconseje qué es lo que yo tengo que hacer, porque quiero servir al Señor, yo quiero hacer lo que Él me diga. Y él lo único que me dijo, muy sabiamente, pero en ese instante no lo entendí, me dijo, ¿sabes qué necesitas? Así serio como es él, necesitas una buena esposa. Y se fue. Yo creí que iba a agarrar la Biblia y iba a hacer me iba a dar una clase magistral. Y se fue. Me enojé. Dije, ¿y cómo así? Que yo, y hermano, me dio la espalda y se fue. Y me quedé con ese pensamiento y dije, bueno, el problema que tengo es que no tengo ni novia. ¿Y ahora qué hago? Pues tengo que buscar a alguien para poder hacer lo que él me aconsejó, porque yo quiero servir al Señor. Y me acuerdo que a partir de ese momento yo comencé a buscar novia. Y se me iban, hermano, porque yo era muy tímido y lo sigo siendo. Y era muy tímido y me gustaba una muchacha y yo la veía de lejos y ay, qué linda. Y hermano, en mi corazón, pum, 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 ¿me entienden los solteros? Y entonces, y cuando yo ya tal vez pensaba cómo hacer para acercarme y para poderle hablar, me tardaba mucho y me la quitaban. Me pasó como 3 veces. Nadie lo supo. Nadie lo supo, solo yo. Mis papás nunca supieron. Y solo yo sufría. Porque yo quería servir al Señor. Fíjese, ese era el objetivo. Y entonces, me acuerdo que al fin, una vigilia, a las 6 de la mañana, cuando terminó la vigilia, un 31 de diciembre comenzó la vigilia y terminó el día 1 de enero a las 6 de la mañana, la vi. La vi hoy me cayó, hermano. No me cayó. Solo saludé a mi esposa a través de un texto y me dice, felices 35. Dije, pues yo tengo 55. Hoy es mi aniversario de boda. Y no me acordé. Hoy estoy cumpliendo 35 años de casado. Mire, pues, gloria a Dios por eso. Yo estoy feliz, pero a lo que voy es que la vi ese de 1 de enero y dije, ¿cómo hago? ¿Y cómo hago? Porque esta no se me tiene que ir. Pero mi objetivo era que yo tenía que tener una esposa, porque hubo un ministro importante que me dijo que necesitaba una buena esposa para poderlo servir al Señor. Y entonces dije, bueno, me activó y me le acerqué, le hablé, 1 año y medio, me dijo que sí, ay, gracias a Dios, 1 año y medio y nos casamos. ¿Y qué razón tenía el hermano Agustín Godoy? Cuando me fui dando cuenta que no puede haber un buen ministerio si es varón, si no tiene una esposa que le eche el hombro. Porque en esto no es tan fácil, esto se sufre. Hay un precio que pagar para poder servir al Señor a través de un ministerio. Y todo, pero mi pensamiento fue cambiando porque aquella idea, aquel idealismo de querer servir al Señor, yo la verdad nunca me puse a pensar, ¿para qué? ¿Para qué lo quiere servir? Y ese fue el punto que uno fue ido madurando, y a eso quiero llegar. Mire todo lo que le hablé para llegar a este punto. Y he entendido a través de la palabra
que el Señor constituyó apóstoles, profetas, que es lo que estamos hablando, pastores, evangelistas y maestros. Pero tiene que tener un objetivo, tiene que tener un porqué. Y entonces en el verso 12 dice que Él prepara a estas personas, si son varones, con buenas esposas que les ayuden, que los entiendan, y si no los entiendan, por lo menos que digan que se sujeten, para que puedan perfeccionar a los santos. Cualquier ministro que no está con ese objetivo no es un ministro de Dios, o como decía el hermano pastor ayer, es un Acab que está deformado ese ministerio. Ahora yo no concibo un ministro que no tenga en su mente la conciencia y la responsabilidad de que ha sido llamado para perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Me explico? Cualquier cosa que los ministros que pasen aquí no hagan con el objetivo de perfeccionar al pueblo de Dios está mal. Por eso decía yo, cada vez que yo agarro esto y me dan este privilegio, yo digo, Dios mío, tengo la oportunidad de bendecir o de torcer a los que me escuchan. ¿Me explico? Es una enorme responsabilidad. Ahora, hablemos entonces de los profetas. Los profetas son necesarios para perfeccionarnos. ¿Qué es perfeccionarnos? Usa una palabra griega que no la voy a leer, pero esa palabra tiene que ver con algo, una derivación de una palabra en español que usamos como catarsis. Y me fui a leer qué es la palabra catarsis, es perfeccionar. Y es una acción de limpiar, de sacar todo lo malo de cierta cosa para que se mejore. ¿Me explico? Entonces, el objetivo de un profeta tendría que ser que Dios le dio un mensaje para, si es para una persona, es para que se limpie, por lo menos tiene que ser ese un objetivo. Por decir algo, me dice el Señor, me mostró, hermano, que usted tiene un problema de pecado de esto y esto y esto, que hablaba el hermano Angelito, Natán. El Señor le muestra que el rey está en pecado. El Señor le muestra a Natán que el rey era imperfecto, que el rey tenía debilidades, que el rey conforme al corazón de Dios era imperfecto. Y tenía que decirle a David cuál era su imperfección, y tenía que decirle a David, y dile a David que yo lo sé. Y entonces Natán tenía que ejercer su ministerio para el cual fue llamado. Y le dice, usted sabe, oímos la historia de parte del hermano Angelito ayer, y Natán le va a decir a David, David, el Señor me envía un mensaje, yo soy profeta de Dios. Y Él te ama, David. El Señor te ama. Tú eres su cantor, tú eres su dulce cantor, David. Y dice el Dios a cual tú sirves que estás en pecado. Y le deja el mensaje. Y Natán aceptó el mensaje a pesar del peligro que eso conllevaba. Yo tengo que darle el mensaje al rey y tengo que decirle que es un pecador, me va a matar. Pero como mi ministerio, como mi quehacer es perfeccionar al rey David, mejor dicho, el Señor Dios al cual él sirve quiere perfeccionar al rey, quiere purificarlo. Entonces yo voy a ser usado para que el rey David sea perfeccionado. Y le lleva el mensaje, y usted sabe el resultado. El resultado fue que David se arrepiente, David se humilla y David es levantado.
Y en alguna forma David fue perfeccionado en ese sentido. Quiere decir que hubo un ministerio profético que cumplió su objetivo. ¿Me estoy explicando? Entonces, si el Señor usó al hermano Angelito, por ejemplo, para mandarme a Houston, agarró la flecha, es para que yo vaya a ayudar a perfeccionar a gente que el Señor me está mandando. Y no sé cómo voy a hacer, porque yo le cuento al hermano que hermano van como nosotros llegamos también, todos desarmados, llenos de piojos, llenos de garrapatas. No sé si usted vio, hace poco vi una foto de una oveja que encontraron que tenía 5 años de andar perdida. ¿Vio usted esa foto? ¿Supo esa noticia? En Australia encontraron una ovejita que se perdió durante 5 años y nadie le quitó la lana, porque a las ovejitas hay que cortarle su lanita. Y no sé si ustedes vieron la foto, y era una ovejota con este tamaño. Pesaba 80 kilos, espero no exagerar, 80 kilos la lana que tenía encima. Y la pobre ovejita ya no podía ni caminar y la encontraron. Y llamaron al campeón de esquiladores de Australia para que hiciera el trabajo delicado, porque habían encontrado un animalito con muchos defectos. Y entonces no podían dársela a cualquiera. Tenían que llamar al mejor. Y llamaron al esquilador, y se ven las fotos donde ya la ovejita, y es así de lana lo que le quitaron, no sé cuál, tal vez yo exageré 80 kilos, estoy exagerando, no me acuerdo. Y la ovejita la cuidaron de tal forma que le quitan su lana, y tenían pena de que abajo de toda esa lana hubieran muchas cosas, enfermedades, animales, parásitos y todo lo que puede haber, donde usted ha visto a alguien greñudo así que no se peina y diciendo, ¡guácala! Algo así. Y entonces la limpia, viene el esquilador, la limpia, y está la ovejita bien cuidada. Y ahora en lugar de su lana le pusieron su trajecito para que no perdiera el calor, porque de tanto que le quitaron la podían matar. Y dice que la ovejita durmió apaciblemente. Porque hubo alguien que fue usado y que sabía lo que tenía que hacer para poder bendecir al animalito. Los ministerios son iguales. Entonces allá me están mandando, el Señor está mandando personas que, digo, yo no sé cómo voy a hacer. Tengo una pareja que él tiene 28 años, espero no ofender a nadie, él tiene 28 años y ella tiene 45. Obviamente no están casados. Fue el que les dije ayer que era gótico. ¿Me explico con eso? Y entonces no sé cómo voy a hacer. Hay que perfeccionarlos, ¿no? ¿Y cómo le voy a decir? No sé. Pero eso será parte del trabajo que el Señor irá dando la sabiduría, cómo decirle que tienen que ordenar su vida. Porque eso es parte de perfeccionarnos. Y entonces vienen los profetas. El trabajo de ellos es, si el Señor envía un mensaje como se lo mandaron a David, es para que nuestra vida, para oír y para poder poner las barbas en remojo y poder ordenar nuestra vida y poder ser poco a poco ir siendo perfeccionados. Hay algunas cosas que yo quisiera tocar para que nosotros nos juzguemos, nos examinemos. Y hay un pasaje que a mí me llamó la atención y que yo acabo de aprender, que no voy a decir esa palabra, el Señor me la reveló. No, ahí ha estado siempre, pero es que yo no la había visto, que es diferente. Y entonces, estudiando un poco, porque estamos estudiando con los hermanos allá el libro de Hebreos, ese libro a mí como me gusta. Y entonces encontré
me va a seguir usted a Hebreos. Y ahí hay algo que yo encontré y que aprendí. Y a pesar de tanto año de estar oyendo mensajes, pues yo a mí nunca, y si lo habían predicado yo ni puse atención. Entonces, déjeme ver dónde está. Señor, ¿dónde está? Déjeme buscar acá. Es que eso no lo anoté. Por eso dice el hermano, hay que anotarlo, ¿verdad? Disculpe que mencione mucho al hermano, pero él es el que con él he aprendido muchas cosas, entonces ni modo, con el permiso del hermano Willy. Y entonces, así, vamos a ver, verso 11 del capítulo 4 de Hebreos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ok, voy a explicar a qué se está refiriendo. Vamos a ir un poquito atrás. Dice verso 4, verso 1. No, vamos a ver un poquito más atrás. Es en el capítulo 3, verso 16. Dice, ¿me sigue? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí quedémonos. Fíjese que Moisés es tipificado como un profeta. Usted sabe la historia de Moisés. Él es llamado, él creció, obviamente ya sabemos que creció en Egipto, y él estudió en la Universidad de Egipto, y el Señor lo llama, se lo lleva al desierto, ahí lo prepara, le da un mensaje para el pueblo de Israel, le dice, te voy a usar como profeta, y vas a ir al pueblo de Israel, y le vas a decir que yo los voy a libertar, y les vas a decir que me los voy a llevar, y que les voy a dar una tierra que fluya leche y miel. ¿Sabe usted la historia esa? ¿Sí? ¿No? Ok, gracias, hermano. Y entonces va Moisés a hacer el papel de profeta, porque el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto. Israel tiene que ser liberado. ¿Para qué? Para que tenga la libertad de irle a adorar a Dios en el desierto. Y entonces llega Moisés y llega con Israel y les da el mensaje y les dice, Israel, dice el Señor, dice Jehová, dice que los va a liberar y que los va a llevar al desierto y que después los va a heredar con una tierra que fluye leche y miel. Hermano, eso a cualquiera pues nos emocionaría. Imagínese usted que usted está esclavizado en un lugar y le están, bueno, aquí nos pagan, pues está bien, nos trabajamos y pagamos, pero un esclavo trabaja y no le pagan. Y lo latigan, y estaba siendo castigado Israel dentro de Egipto. Y entonces, imagínese usted, yo estoy todo latigueado, todo golpeado, trabajando duro, y llega alguien y me dice, no tengas pena, dice Dios, que te va a sacar de aquí, vas a dejar de ser esclavo, vas a dejar de trabajar acá, y te va a heredar y te va a regalar una tierra que fluye leche y miel para que te goces. ¿A quién no le gustaría ese mensaje de parte de Dios? A todos nos gustaría. Y entonces les da el mensaje profético, e Israel dice, amén, nos vamos. Dejamos todos, en buen guatemalteco, para los guatemaltecos, que espero, dice, mucha, salen los líderes de las tribus, nos vamos de aquí porque nos van a regalar una tierra que fluye leche y miel, ya no vamos a ser esclavos.
Y todos se preparan, y usted sabe, la lucha, las plagas, y al fin comienza la Pascua, pasa el ángel de la muerte, que era un servidor de Dios, dicho sea de paso, y mata a los primogénitos, y excepto aquellos donde estaba la sangre en los dinteles, y es liberado Israel y salen. Yo no veo ahí que hayan dicho, no, nos quedamos porque aquí la cosa está dura, pero no importa, yo prefiero quedarme aquí que me peguen. No, todos estuvieron de acuerdo. Es más, estuvieron tan de acuerdo que se llevaron todos hasta los animalitos, y se los llevaron y salieron hacia la tierra que fluye leche y miel, y comienzan en el desierto. Acuérdense, la profecía había sido, les vamos a regalar una tierra que fluye leche y miel. Y entonces viene y comienzan a caminar en el desierto, y las cosas no comienzan a funcionar como ellos habían pensado. Y comenzó a descubrirse que ese pueblo era rebelde, hermano. Y se comenzó a evidenciar que había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iban a heredar una tierra que fluía leche y miel. Pero ya en el camino se dan cuenta que las cosas no eran como ellos creían que iban a ser, y comienza a brotar de ellos mucha rebeldía. Y dice Dios, así yo no los puedo meter en la bendición de la tierra. Ustedes tienen que ser perfeccionados. Y entonces Israel, de repente se aburren de comer maná. No, antes del maná, ellos querían carne. Y dice, nosotros merecemos comer bien. Está como aquel que es sacado del lodo cenagoso, y ya cuando está siendo limpiado y bendecido, dice, de repente tiene que ayudar al que viene atrás, que viene igual que él, dice, no, yo ensuciarme, porfa, yo no puedo hacer eso. Y a lo mejor salió de un lugar peor y se le olvida de dónde salió, y entonces se comienzan a rebelar, porque ellos, ¿cómo era eso? Ellos necesitaban comer carne, por favor. Y entonces se comienzan a rebelar, y hay un problema. El mensaje que Dios les había dado no comienza a ser como ellos pensaron, y sucede algo. El corazón se les endurece. Yo quiero llevarlo a esto porque puede ser que un día venga alguien y le dé un mensaje profético, y es posible que usted quiera que se cumpla ya mañana, y resulta que no. Y resulta que por eso usted se comienza a endurecer y comienza a rebelarse contra Dios. ¿A alguien le ha pasado algo similar? ¿Sí? Oh, entonces no estoy tan equivocado. Y hermano, a mí, por ejemplo, a mí me han dado mucho, hermano, desde bien joven me dieron palabra profética, y no, hombre, y todo bendición, hermano, y todo lindo y todo precioso, y dice, bueno, ¿y dónde está todo lo que me dijeron? Y no hay modo. Y entonces, ¿y qué pasó? Y entonces hay un problema que podemos tener. Es una de las cosas que tocar hoy, que es posible que Dios te haya hablado y podemos caer en un pecado grande que el Señor condena. Aparte de endurecer el corazón, eso lleva a algo bien tremendo que le voy a explicar. Hay pecados, cuando uno lee los pecados, la lista de mandamientos y de pecados que uno comete, hay pecados que son contra uno mismo. Por ejemplo, dice la Biblia que
si yo creo que yo soy bueno, pues te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando, estás pecando contra ti mismo. ¿Me explico? Si tú dices que eres bueno, estás pecando, eso es pecado. Pero el pecado no es contra Dios. El pecado es contra mí mismo, porque me estoy engañando. No hay uno solo bueno. Y si tú dices que eres bueno, haces a Dios mentiroso, porque el mismo Dios decreta que el hombre en su naturaleza no hay uno solo bueno. Y si tú te dices a ti mismo, tú eres precioso, tú eres lindo, tú eres calidad, tú no pecas, tú eres Dios santo, tú eres la última Coca-Cola del desierto, te estás engañando a ti mismo, estás pecando contra ti mismo. A Dios no le estás haciendo ningún daño. Si tú le robas a tu prójimo, dice, no robarás. Estás pecando contra tu prójimo. Le estás haciendo daño a tu prójimo, a tu vecino. Le estás robando algo que es de él. Y entonces el pecado es contra tu prójimo. A Dios no le quitas si tú le robas el celular al hermano, a Dios le dice tu problema. Pero estás haciéndole daño a un hijo de él. Pero el pecado directo es contra el prójimo, contra el hermano. Pero si tú tienes ídolos, ahí sí la cosa cambia. Porque ahí sí estás pecando directamente contra Dios. Y estás adulterando, estás teniendo adulterio con un Dios que no es el Dios todopoderoso. Y eso se llama adulterio para Dios. Eso sí es directamente contra Dios, la idolatría. Pero a raíz de este asunto que la profecía que te dieron no se cumple, y tú creíste que era de Dios y Dios te tiene que cumplir lo que te dijo al tiempo que uno quiere, en el momento que uno quiere, puede ser que en nosotros se pueda crear otro pecado tremendo que Dios condena y que es directamente contra él. Al endurecer el corazón, el pueblo de Israel en el desierto cometió un gran pecado. Dice, endurecieron su corazón y me tentaron en el desierto, porque la profecía que les di a través de mi siervo Moisés no se estaba cumpliendo según ellos. Y el pueblo de Israel cometió un tremendo pecado, tienta a Dios. Yo dije, bueno, ¿y qué es tentar a Dios? Yo no puedo tentar. ¿Dónde te tiento? ¿Y cómo lo toco? ¿Y cómo lo tiento? No se puede. Y yo no sé qué, yo no sabía, la verdad, yo confieso, hasta unos pocos días, yo no sabía que era tentar a Dios. Yo pues, usted sí porque es sabio, pero yo no. Y me puse a leer y dice ahí que, ¿dónde fue que leímos? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios o lo tentaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Leamos un poco la historia, qué fue lo que pasó y por qué dijo Dios que lo había tentado, que es tentar a Dios. Entonces usted me va a seguir y déjeme encontrar el pasaje, que no lo encuentro. Yo anoto, ¿y para qué anoto si después no lo encuentro? Y entonces déjeme ver. Ay, Señor, vamos a ver. Ese está en Números, pero ¿dónde está? Espérame, ahorita lo encuentro. Dios mío, ¿dónde está? Mire, pues soy malo para esto yo. Vamos a ver. Salmo, déjeme buscar. Y lo acabo de estar leyendo, hermano, y no lo anoté bien. En Números
Vamos a ver, yo aquí estoy perdido con el verso. Sí, Éxodo, aquí ya lo encontré. Éxodo capítulo 17. ¿Me sigue? ¿Sí me está siguiendo? ¿Me he estado explicando poco a poco? Muy bien. Y entonces, en el capítulo 17, verso 1 de Éxodo dice, ¿me sigue? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, con el profeta, el que les había llevado el mensaje. Hermano, usted me dijo que el Señor le dijo que me iba a pasar esto y no hay modo que pase. Y altercan contra el profeta, que era Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Tú nos dijiste que Dios te había dicho que nos iban a dar una tierra que fluye leche y miel, y no tenemos ni agua. Y Moisés les dijo: ¿y por qué me pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Pero ya vamos a llegar por qué es tentar. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, contra el profeta, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? También que estábamos allá. ¡Qué mentirosos! Si allá estaban siendo, hasta les habían duplicado el trabajo. Y, ay, hermano, cómo cae uno, ¿verdad? ¡Qué mentirosos! Bueno, con todo el respeto para el pueblo de Israel. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué hago con este pueblo? De aquí un poco me van a linchar, me van a apedrear, un poquito más, Señor, y me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, que quiere decir, Masá quiere decir tentar, probar, y Meriba quiere decir rencilla, pleito. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, y aquí fue donde yo entendí que es tentar a Dios. ¿Está Jehová con nosotros o no? No, así dijeron ellos. Lea, ay, disculpe, amén, está bueno, sí, el Señor está con nosotros. Pero lea, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Estoy en el verso 7 del capítulo 17 de Éxodo. Y dice: por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hasta ahí entendí yo que es tentar a Dios. Cuando un ser humano se endurece porque Dios no le cumple, y sobre todo si fue dado a través de un mensaje profético, el ser humano se endurece y reta a Dios. Y dice: ¿dónde estás? No que tanto hablar, no que eres poderoso. ¿Dónde estás? Oye, hermano, eso es tentar a Dios. ¿Alguna vez usted se ha revelado así? Y eso va directo contra Dios. Ahí no está usted no le está alegando al hermano: ¿cómo te llamas, hermano Rosado? Usted no está viniendo con yo, usted no ve con él. A ver, ¿dónde está Dios? Decime. No, usted va con él. A mí me pasó. Yo tenté a Dios. Y yo no sabía que era tentarlo. Y tantas veces que no tantas veces, lo he hecho algunas veces. Wow, qué difícil. Mi niño, el primer hijo que tuvimos, he contado esta historia, pero ahora la cuento porque ahí me di cuenta que tenté a Dios. Y me acuerdo que mi niño tenía 8 meses de edad, el primer bebé, y se quema. Jala una olla de frijoles hirviendo y se le echa en la cara. 8 meses, frijoles con chicharrón hirviendo en la cara.
No, eso fue terrible. ¿Sabe dónde estaba yo? En la iglesia. ¿Sabe qué estaba haciendo yo en la iglesia? Buscando su rostro. Y me llega mi hermano a buscar, a contarme que mi hijo se había accidentado y que estaba quemado en un hospital. ¿Qué cree usted que pasó en mí? Me endurecí. ¿Y qué cree que hice? No, hermano, yo me arrepiento ahora. Y wow, ¿qué hice? Y me acuerdo que le decía al Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué hice de malo? Porque permitiste que... Y comienzo yo a tentarlo. A ver, demuestra que eres Dios. Dios me guarde. No, Dios me guarde. Lo hice. Hasta ahora llegué a aprender, a través de ese pasaje, que yo he tentado a Dios varias veces. Y era un hijo de promesa. ¿Cuántas veces no llegaron profetas a decir que ese niño era bendición de Dios y que el Señor lo había permitido y ahora estaba quemado? Oh my God, dirían aquí. Y sale en mí la rebeldía y la dureza de corazón. Cualquier parecido es pura coincidencia, si a usted le ha pasado. Y decirle a Dios y tentarlo. Ahora ya sé cuando viene Satanás y tienta, dice la tentación de Jesús en el desierto, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que le dice Satanás a Jesús? A ver si eres Dios, lo mismo que Israel. A ver si eres el Hijo de Dios, le dice. A ver pues, que se vea, convierte las piedras en pan, a ver si eres. Y lo tienta. ¿Cuántas veces hemos tentado a Dios porque hemos recibido un mensaje de parte de un profeta y no se cumple? Aún. Wow, hermano, qué fuerte. Yo lo aprendí hace unos 10 días y he tentado a Dios como 2 o 3 veces y Dios callado, bien educado. Y me acuerdo que en otra ocasión que yo lo tenté, como somos imperfectos los seres humanos y los ministros, me había fallado un ministro. No, hermano, no, los hermanos están acá. Y yo me endurecí también. Y me endurecí. Yo ya no quería nada, hermano. Yo veía que mi familia estaba sufriendo. Yo ya no quería nada. Y me endurecí, yo alegaba al cielo, y yo peleaba ahí arriba y tentaba a Dios. Y dice la Biblia que cuando uno tienta a Dios, dice, y por cuanto me tentaron, dice ahí la palabra, dice, yo por eso no les di el reposo de que tuvieran la tierra que fluía leche y miel, porque me tentaron. Ese fue el problema. Que si ellos se quedan callados y esperan el mensaje profético y lo esperan en reposo, se las da. Y llegaron a la frontera. Aquí estaba la frontera, aquí decía Canaán y aquí decía, no se me acuerda, el desierto donde venían. Decía, no había ni siquiera patrulla, no había problema de pasaporte. Aunque también con el perdón, ellos también habían sido pasados por agua, habían pasado por el mar Rojo. Y estaban ahí en la frontera y dice, tómala. Y no quisieron entrar y desde ahí se regresaron, porque el mismo Dios no permitió, dice, y yo los hice que no entraran porque me tentaron.
Qué gran lección por un mensaje profético. Cuando Dios usa un ministro, profeta, y te da un mensaje, espera en Dios. Y ya, no lo tientes. Tú me dijiste y me mandaste al mejor profeta y tú me dijiste, no lo tiente, espere, porque no lo va a dejar en paz. Porque dice, por cuanto me tentaron en el desierto, no los hice entrar en mi reposo. Mire qué tremendo. Ahora entiendo que cuando Dios te habla, descansa, no lo tientes. Otra característica. Si está claro, si quisiéramos terminamos el mensaje y pedimos perdón todos, porque lo hemos tentado, algunos, y ya. Pero me voy a quedar con esto si no sigo. Y entonces hay otro pasaje. ¿Se acuerda que cuando hablamos la última vez, hablamos de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo? Y me acuerdo que, fíjese que me dio un lapsus ahorita porque me quedé con la carga de pedir perdón. Pedimos perdón. Pidamos perdón. ¿Qué va a hacer? Va a acercarse delante del Señor y pedimos perdón si lo hemos tentado. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ay, qué lindo. Yo no sé si usted desea algún ministerio, pues es bueno. Yo siempre, por cierto, aquí quiero hacer público mi agradecimiento al hermano Angelito. Él es mi pastor, él es el que yo reconozco como el ministro que está arriba de mí. Y yo me acuerdo que una vez yo lo fui a traer, que lo invitamos a nuestra iglesia, y yo le dije al hermano, yo toda la vida he anhelado ser pastor. Y él me dijo, pues yo creo que así va a ser, me dijo. Y a la postre, al tiempo, me mandó para Houston. Y me dijo, pues vaya a hacer lo que usted un día me pidió. Y pues ahí estamos, hermano, aprendiendo. Y yo quiero agradecer el que el Señor haya puesto en él ese sentir, si no también uno no lo hace, ¿verdad? Uno toda la vida va a estar esperando hasta que alguien que le diga, váyase y hágalo, pues, deje de hablar y hágalo. Entonces ahí estamos, muy bien, ya lo hice público el agradecimiento. Amén. Y entonces yo toda la vida deseé pastorear desde jovencito, pero es aquel pensamiento idealista, ¿me explico? Aquel pensamiento de joven inquieto que uno quiere servir al Señor y uno no sabe cómo. Dice, yo lo que quiero es servir al Señor y no me importa que yo quiero servir al Señor. Y me acuerdo que a partir de ese momento yo comencé a buscar novia. Y se me iban, hermano, porque yo era muy tímido y lo sigo siendo. Y era muy tímido y me gustaba una muchacha y yo la veía de lejos y ay, qué linda. Y hermano, en mi corazón, pum, 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 ¿me entienden los solteros? Y entonces, y cuando yo ya tal vez pensaba cómo hacer para acercarme y para poderle hablar, me tardaba mucho y me la quitaban. Me pasó como 3 veces. Nadie lo supo, solo yo. Mis papás nunca supieron y solo yo sufría porque yo quería servir al Señor. Fíjese, ese era el objetivo. Y entonces
Me acuerdo que al fin, una vigilia a las 6 de la mañana, cuando terminó la vigilia, un 31 de diciembre comenzó la vigilia y terminó el día 1 de enero a las 6 de la mañana, la vi. La vi hoy me cayó, hermano. No, no me cayó. Solo saludé a mi esposa a través de un texto y me dice, felices 35. Dije, pues yo tengo 55. Hoy es mi aniversario de boda. Y no me acordé. Hoy estoy cumpliendo 35 años de casado. Mire, pues, gloria a Dios por eso. Yo estoy feliz, tenga que dejar. Y uno así dice. Yo a mis 16 años, 18 años, yo ya voy a llegar al punto. Yo estoy poniendo todo ese ambiente para hacerlo un poquito más didáctico. Y entonces viene y me acuerdo que yo como a mis 17, 18 años, y yo me acerqué a un siervo de Dios que conocemos, se llama, aquí me imagino que ha de haber venido alguna vez, el hermano Agustín Godoy, y me acerqué a él y con un poquito de miedo, porque el hermano es un poquito fuerte en su personalidad, y le dije, hermano, yo quiero servir al Señor a tiempo completo, y usted es un ministro que tiene recorrido, y pues quiero que usted me aconseje qué es lo que yo tengo que hacer, porque quiero servir al Señor, yo quiero hacer lo que Él me diga. Y Él lo único que me dijo, muy sabiamente, pero en ese instante no lo entendí, me dijo, ¿sabes qué necesitas? Así serio como es Él, necesitas una buena esposa. Y se fue. Yo dije, yo creí que iba a agarrar la Biblia y iba a hacer me iba a dar una clase magistral. Y se fue. Me enojé. Dije, ¿y cómo así? Que yo, y hermano, y me dio la espalda y se fue. Y me quedé con ese pensamiento y dije, bueno, el problema que tengo es que no tengo ni novia. ¿Y ahora qué hago? Pues tengo que buscar a alguien para poder hacer lo que él me aconsejó. Porque siempre con el tema esto de los profetas, yo no soy profeta, pero he sido ministrado y he visto durante el tiempo que yo tengo de estar en esto, he visto muchas cosas buenas, muchas bendiciones de parte de profecías, yo mismo he sido edificado, he sido restaurado por medio de palabras proféticas, y también he visto de todo, he visto también cómo, si usted me permite, podemos ser manipulados a través de personas que son inescrupulosas y que pueden usar una palabra para poder engañarnos y usarlos a su antojo. Entonces, vamos, en principio, pues yo pensaba y decía, pues tanto relajo con los profetas, ¿verdad? Porque digo yo, ¿para qué tanta cosa? Mejor, Señor, ¿por qué no nos hablas directamente? Y sería mucho más fácil. Yo en mis pensamientos, yo soy un hombre que medito demasiado la palabra, lo que leo. Una vez un pastor me regañó y me dijo, porque yo le pregunté algunas cositas, y quise entrar un poquito más, pero preguntarle, pero me dijo que no pensara. Y dije, me dio un golpe a mi mente, porque me dijo, usted no piense, usted solo crea. Bueno, no, yo sí creo, pero a mí me gusta meditar, me gusta, la misma palabra dice que tenemos que meditar en su palabra, digerirla, comérnosla y degustarla y disfrutar la palabra. Y entonces me dijo que no pensara, y eso a mí no me gustó, y ya nunca le pregunté nada, por supuesto. Entonces, pero parte de eso que yo medito, digo, qué fácil sería que el mismo Dios abriera los cielos y se viera algo similar a eso, y viene el caballo blanco y arrepiéntanse todo, y le aseguro que todo el mundo se arrepiente, espero. Y sería mucho más fácil, pero no es así la cosa. Él usa seres humanos como usted y yo para enseñarnos. Y
El punto aquí entonces es que ¿para qué hay profetas? Es una buena pregunta que yo me haría, que yo me hago. Y entonces quiero que vamos a tocar versos bien básicos, pero espero aplicarlos bien. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, ¿me sigue? Efesios capítulo 4, vamos a estar y vamos a leer el verso 11. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a recorrer un poquito la Biblia. Y dice, ¿lo tiene, hermano y hermana? Sí. Y dice, y él mismo